Bueno, hola, muy buenos días. Soy Manuel Nogueira, docente de NCD, y hoy toca hablar algunos conceptos en el seminario de desarrollo motor. Para empezar hablando del desarrollo, ¿sí? Es importante comenzar con el concepto de que el desarrollo sí es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales, a través del cual los niños y las niñas van a ir adquiriendo, especializando diferentes capacidades y habilidades que necesitan para ejercer actividades cada vez más autónomas y desenvolverse satisfactoriamente en su entorno. ¿Qué significa un poco esto? Que el desarrollo va a ser un proceso dinámico de funciones biológicas, psicológicas y sociales a través de las cuales los niños y las niñas van a ir adquiriendo cada vez más autonomía, ¿sí? Van a ser cada vez más independientes y se van a desarrollar cada vez más satisfactoriamente con su entorno. Eso en cuanto al desarrollo, ¿no? Pero siempre hay que recordar desde el punto de vista conceptual que el crecimiento, la maduración y el desarrollo apuntan a tres conceptos que están muy relacionados entre sí, pero que a su vez son conceptos diferentes, ¿no? El crecimiento alude fundamentalmente a los cambios pontoestaturales, es decir, uno está creciendo, está más alto, tiene más masa muscular, tiene más perímetro cefálico, tiene las manos más grandes, los pies más grandes, ¿sí? Eso alude al crecimiento. Ahora, cuando hablamos de maduración, ¿sí? Señala el complemento de las estructuras biológicas, es decir, esas estructuras biológicas van a ir adquiriendo funciones, ¿sí? A medida que van creciendo. Y en cuanto al desarrollo, un poco relacionado a lo que decíamos en la filmina anterior, ¿sí? Que es un concepto más abarcativo, que remite más a transformaciones globales que incluyen el crecimiento, a la maduración, y que junto con los aspectos psicológicos conducen a las adaptaciones cada vez más sensibles, más flexibles, perdón, ¿sí? ¿A qué adaptaciones? A ser cada vez más autónomos, a ser cada vez más independiente a medida que vamos creciendo y a medida que vamos madurando, ¿sí? Es decir, nos vamos desarrollando cada vez más, ¿sí? Ahora bien, el núcleo de hoy, ¿sí? Habla de desarrollo motor, ¿sí? No menos importante es aclarar que el desarrollo humano, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Dentro del progresivo y largo complejo proceso de alcanzar el estado adulto, es decir, a medida que crece, madura y se desarrolla, sufre profundas modificaciones que abarcan todos los sistemas del organismo, es decir, todos los sistemas del organismo crecen, maduran y se desarrollan, es decir, van adquiriendo cada vez más funciones, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de evolución neurológica, de desarrollo neurológico, los factores determinantes más importantes son tanto genéticos como ambientales, y dentro de los ambientales, los más importantes son la estimulación y la nutrición, ¿sí? Uno muchas veces ha escuchado y dice, bien, en el desarrollo motor, en el desarrollo madurativo, ¿sí? Por ahí un término no no muy puntual, para decirlo de alguna manera, pero lo he escuchado decir, es muy importante la estimulación precoz, la estimulación temprana, ¿sí? También es muy importante la nutrición, ¿sí? Pensemos en un crecimiento, en una maduración y un desarrollo cuando hablamos sobre todo de los 1000 días críticos del recién nacido. Fundamental la nutrición. Es decir, las influencias del desarrollo neurológico tienen que ver con factores biológicos y factores ambientales. Dijimos, dentro de los factores biológicos, fundamentalmente genético, ¿sí? Uno va creciendo, madurando y desarrollándose de acuerdo a factores biológicos, de acuerdo a factores genéticos. Pero son sumamente importantes también los factores ambientales. Dentro de ellos la estimulación precoz, la estimulación temprana, oportuna, ¿sí? La afectividad, los periodos críticos, las normas de crianza, los factores culturales, los factores socioeconómicos, ¿sí? Y como habíamos mencionado anteriormente, sumamente importante una nutrición. Cuando hablamos de desarrollo del sistema nervioso central,
¿sí? Vamos a ir hablando algunas cuestiones para empezar a hablar del desarrollo embriológico, del desarrollo embriológico del sistema nervioso central. Como habrán escuchado en algún momento o en alguna otra materia, a partir del 15.º día de gestación se forman tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De estas tres capas, a partir del ectodermo va a ser desde donde se forma el sistema nervioso central, ¿sí? Desde donde se forman a partir del día 18, ¿sí? El encéfalo y sus órganos accesorios. Para ser un poco más específico, y repasando algunas cuestiones del desarrollo embriológico del sistema nervioso central, vamos a ver que a partir del tubo neural, ¿sí? Que a su vez está formado del ectodermo, se van a formar las vesículas primarias. Estas vesículas primarias que van a ser el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y a su vez a partir de estas vesículas primarias se van a formar las vesículas secundarias, ¿sí? Conformando telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, y a partir de ahí, ¿sí? Estructuras más específicas del sistema nervioso central, como los hemisferios cerebrales, el hipotálamo, el tálamo, el mesencéfalo, el cerebelo, el puente, el bulbo raquídeo. Continuando con algunos conceptos del desarrollo embriológico del sistema nervioso central y complementando lo mencionado anteriormente, ¿sí? A partir del mes de gestación comienza la formación cerebral, la neurogénesis, ¿sí? Entre los 2 y 4 meses es donde comienza la multiplicación neuronal, ¿sí? A partir de la neurogénesis, estas neuronas se comienzan a replicar, ¿sí? Entre el tercer y quinto mes de gestación comienza a haber migración neuronal. A partir del sexto mes, organización dendrítica, sinaptogénesis, es decir, empieza a haber sinapsis entre diferentes neuronas, poda axonal o poda sináptica, conexiones que no se usan o que no reciben estímulos empiezan a desaparecer, esas sinapsis, esas conexiones entre neuronas, y el proceso de mielinización, ¿sí? Muchos de estos procesos que se producen a partir del sexto mes de vida se producen hasta los 21 años, ¿sí? Por ejemplo, mielinización, ¿sí? Es permanente y persiste hasta los 21 años. Ahora, cuando hablamos a partir del nacimiento y hablamos del crecimiento del sistema nervioso central, algunos conceptos puntuales, ¿sí? Que nos van a ir marcando cómo va a haber una concomitancia entre el crecimiento del sistema nervioso central, como vamos a ver más adelante algunas pautas madurativas, es decir, en la maduración del sistema nervioso central, en su capacidad de ir adquiriendo cada vez nuevas funciones, ¿sí? Y cómo esto le permite al individuo ir desarrollándose. Al nacimiento el cerebro llega a un 25% del cerebro adulto. A los 6 meses de edad, el cerebro llega a un 50% del cerebro adulto. A los 3 años, llega a un 90% de su tamaño máximo. Fíjense en esta nueva filmina, ¿sí? Cómo en el recién nacido y hasta los 2 años, ¿sí? Muchas veces mencionamos a este periodo, ¿sí? Periodo de 1000 días críticos, ¿sí? Donde no excede el desarrollo neurológico, donde es fundamental, como decíamos anteriormente, más allá de lo genético, optimizar al máximo esa condición genética a base de estimulación precoz, temprana, oportuna, y una nutrición este, lo más óptima posible, ¿sí? Para desarrollar al máximo, en este caso, el desarrollo neurológico, ¿sí? Fíjense, como decíamos hoy, ¿no? En el recién nacido hasta los 2 años, cómo aumentan el número de neuronas, ¿sí? Y no solo el número de neuronas, sino también el número de sinapsis entre ellas, entre esas neuronas, ¿sí? Acá estamos en pleno proceso de crecimiento, maduración y desarrollo motor, desde un recién nacido hasta los 2 años, ¿sí?
Como dice acá abajo, optimización de circuitos, adquisición y desarrollo de los principales hitos y pautas madurativas. ¿Y qué significan estos hitos o pautas madurativas? Como vinimos diciendo hasta acá y analizando algunos conceptos generales, vemos cómo desde el desarrollo embriológico hasta, como mencionamos, a los 3 años, el 90% del tamaño adulto de un sistema nervioso central, en función de sinaptogénesis, multiplicación de neuronas, nueva sinapsis o poda sináptica o poda axonal de la sinapsis que no se usan, ¿sí? Conceptos bien relacionados al crecimiento, ¿sí? Tenemos que ir analizando en función del crecimiento concomitantemente la maduración, es decir, el cerebro, el sistema nervioso central está creciendo. Debo ir madurando, debo ir desarrollándome, ¿sí? Cada vez más conceptos más abarcativos, ¿sí? Crezco, maduro, desarrollo, ¿sí? Como concepto general, el desarrollo, las interacciones biológicas, psicológicas y sociales que nos van a hacer cada vez más un individuo independiente, autónomo, ¿sí? Para poder desenvolvernos y desarrollarnos en el entorno y en el contexto que nos rodea, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ir analizando en ese crecimiento? ¿Qué cosas nos marcan en cierta forma parámetros em, de estándares, ¿sí? Para ir guiándonos en la maduración? Son los hitos y pautas madurativas. ¿Qué son los hitos y pautas madurativas dentro del desarrollo neurológico? Van a ser logros motores que los niños y las niñas van adquiriendo durante su infancia, en respuesta a los cambios profundos acontecidos en su sistema nervioso central. Es decir, sucesivas habilidades motoras que van desarrollando y favorecen el dominio de su cuerpo y el dominio de su cuerpo respecto al entorno. La maduración neurológica se cumple siguiendo 4 ejes directrices, es decir, cómo voy a comenzar a dominar mi cuerpo y mi cuerpo en función del entorno. Esto sigue como recién dije, siendo reiterativo, 4 directrices. ¿Qué significa? Que va a ser cefalocaudal, de próximo a distal, de reflejo a cortical y de involuntario a voluntario. De céfalo a caudal, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Dentro del desarrollo va a aparecer antes el sostén cefálico, ¿sí? La capacidad de sostener la cabeza, ¿sí? Em, Dentro de los primeros hitos madurativos. Un hito bien desde cefálico a caudal, ¿no? Desde proximal a distal, ¿sí? Es decir, desde el centro de nuestro cuerpo hacia la periferia, ¿sí? A modo de ejemplo de esto, el individuo logra primero el sostén del tronco antes de pararse, ¿sí? Bien de proximal a distal. De reflejo a cortical y de involuntario a voluntario, están muy relacionados entre sí estos dos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, dentro de los primeros 3 meses, los movimientos, el desarrollo, la forma de relacionarse con el entorno en un recién nacido, fundamentalmente dentro de los primeros 3 meses, va a ser a través de reflejo. Como vamos a ver un poquito más adelante, o van a leer ustedes en base a la literatura o a la bibliografía recomendada, reflejo de Moro, reflejo de búsqueda, reflejo tónico cervical asimétrico, ¿sí? Y a medida que va creciendo, ¿sí? Madurando, desarrollándose, la maduración empieza a ser de refleja a cortical, es decir, de involuntaria a voluntaria. Dejan de relacionarse con el entorno a través de los reflejos para empezar a hacer movimientos en función de los estímulos, ¿sí? De desarrollo cada vez más cortical, es decir, cada vez más voluntario. Vamos a ver que a los 12 meses, por ejemplo, un individuo logra mantenerse en bipedestación y a través de un movimiento segmentario tomar un picaporte, ¿sí? O tomar un objeto para llevárselo a la boca, ¿sí? O tomar un objeto para tenerlo con su mano y explorarlo, ¿sí? Estos movimientos cada vez más corticales y más voluntarios. ¿Por qué sucede de esta manera? Porque la base de la maduración del sistema nervioso central se produce a través de
eh, manera cefalocaudal y próximo distal. Es decir, la mielinización se está produciendo de la cabeza a los pies, ¿sí? Y el proceso se hace progresivamente desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Y fíjense, un detalle más que aparece en esta filmina, en este slide, es decir, la estimulación acelera la mielinización. Fíjense, un concepto constante. Lo importante que es la estimulación, así como dijimos la nutrición, dentro de la maduración del sistema nervioso central, es decir, dentro del desarrollo motor, que es lo que estamos hablando en este núcleo. Cuando hablamos de canales de desarrollo, uno sabe que existe el desarrollo sensorio-motriz, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo de las relaciones interpersonales. Podríamos mencionar también el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Hoy nos toca hablar del desarrollo sensorio-motriz. Como dijimos, ¿sí? El desarrollo sensorio-motor es un proceso por el cual el niño va a ir adquiriendo patrones de movimiento y habilidades, ¿sí? Desarrollo motor, que va a estar determinado ¿por qué? Por la maduración neurológica y el ambiente, la estimulación, ¿sí? El desarrollo motor del individuo va a estar determinado por la maduración neurológica y por la estimulación del ambiente. Para que haya una correcta maduración neurológica es fundamental una correcta nutrición, ¿sí? Para que haya una correcta maduración neurológica debe haber un buen crecimiento, ¿sí? Para que haya un buen crecimiento, entre otras cosas, debe haber una buena condición biológica, ¿sí? Todo esto nos va a permitir el desarrollo motor. Algunos conceptos más, ¿sí? Aunque eh, el primero que vamos a mencionar viene siendo un poco reiterativo, ¿no? El desarrollo sensoriomotor, el desarrollo motor. Para ello, la intervención temprana adecuada, ¿sí? Es fundamental porque favorece el desarrollo del cerebro y la maduración del sistema nervioso central. La intervención tomada por los la información tomada por los sentidos, es decir, input, se procesa en el cerebro y se transforma en respuesta a través de la conducta. ¿Por qué insistimos en que eh, la intervención temprana adecuada favorece el desarrollo motor? Justamente está muy relacionado al concepto que aparece por debajo, ¿sí? Es que la información tomada por los sentidos, es decir, los sentidos auditivos, la visión, el olfato, el tacto, van a ser input, información que nosotros recibimos, que va a ser la que va procesando esa información en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Que va a ir determinando esa sinapsis o esa poda sináptica, ese mayor número de sinapsis o ese menor número de sinapsis en función del estímulo precoz que recibimos a través de nuestros sentidos y que van a ir transformando nuestra conducta, es decir, van a generar cambios estructurales, cambios de conexiones, cambios de sinapsis, ¿sí? Para ir adquiriendo funciones en nuestra maduración que nos van a permitir un óptimo desarrollo, ¿sí? Ahora bien, relacionado a lo anterior, y como decíamos recién, cuando más conexiones neuronales haya, mayor será la capacidad del cerebro de responder a más respuestas adaptativas. ¿Adaptativas a qué? A los estímulos del medio ambiente. Los estímulos del medio ambiente que obtengo a través de los sentidos. Y mientras más intervención temprana, mientras más estimulado esté mis sentidos, mayor son la capacidad de conexiones y por ende mayor la capacidad de desarrollo y por ende es mayor la autonomía y la capacidad de respuesta adaptativa de un individuo. Eh, Relacionado a esto como algún concepto puntual, ¿sí? De algo patológico, observemos lo importante que es, por ejemplo, la audición en un recién nacido, ¿sí? Toda la información que recibe un recién nacido a través del input de los sentidos auditivos, ¿sí? ¿Cuántas conexiones neuronales más en cuanto a la maduración nos va a condicionar en cuanto al desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que son sumamente importantes desde el punto de vista biológico normal, desde el punto de vista biológico, perdón, el funcionamiento normal de los sentidos, ¿sí? Si no, nos condiciona mucho la maduración y el desarrollo de un recién nacido.
Cuando analizamos y vamos a ir analizando a partir de ahora los principales hitos madurativos, desde el recién nacido hasta la adolescencia, en esta secuencia del desarrollo, para que sea un poco más ordenado, lo vamos a ir dividiendo. Lactante, ¿sí? Definiéndolo desde el nacimiento hasta el año, primera infancia desde el año hasta los 3 años, periodo preescolar, 4 o 5 años, periodo escolar, 6 12 años, pubertad y adolescencia, 13 a 18 19 años. Vamos a empezar hablando dentro de el lactante del primer trimestre. ¿Cómo vemos desde el desarrollo motor? ¿Sí? Pensemos siempre ahora en función del desarrollo psicomotor de un individuo, de un niño o una niña, ¿sí? A partir del primer trimestre. El lactante del primer trimestre, y ahora lo vamos a ver en una imagen, está rígido, está hipertónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un dominio subcortical. Dijimos que el dominio antes de los 3 meses es fundamentalmente subcortical, ¿sí? Involuntario de su sistema nervioso central, obligado a responder de manera refleja a todos los estímulos. ¿Sí? Hay poco, em, em, o ninguno en realidad, movimientos voluntarios, ¿sí? En esta etapa de recién nacido. Es fundamentalmente a través de reflejos involuntarios, reflejos arcaicos, reflejos primarios, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos reflejos? Reflejo de presión palmar, reflejo tónico cervical asimétrico, reflejo de búsqueda, reflejo de moro. Esto va a ser la manera que tiene el individuo recién nacido de responder a los estímulos del medio ambiente. Estos movimientos reflejos irán desapareciendo durante el primer año de vida, con la aparición de movimientos voluntarios de dominio cortical. Está bueno que después, dentro de la bibliografía, vayan a repasar cuáles son estos reflejos, reflejos de presión palmar, reflejo tónico cervical asimétrico, reflejo de búsqueda, reflejo de Moro, ¿sí? Muy conocido el reflejo de Moro. ¿Tá? Estos tres también muy importantes. Fíjense acá, con la imagen, un recién nacido. Fíjense, a esto, zona acá de la región poplitea, le vamos a llamar ángulo popliteo. Fíjense su postura hipertónica, con tendencia a la flexión, ¿sí? A esta edad, obviamente, sin sostén cefálico, y a medida que va creciendo, ¿sí? Como empieza a desaparecer en el transcurso de ese primer trimestre, de a poco la hipertonicidad, si bien acá es clara, ¿sí? Miembros superiores en flexión, miembros inferiores en flexión, lo mismo que acá, ¿sí? Hasta ir acercándose al tercer trimestre, donde los estímulos medioambientales recibidos a través de los sentidos hacen que empiecen a desaparecer de a poco, ¿sí? Esa hipertonía, ¿sí? Eh, para ir adquiriendo un tono acorde a la maduración y al desarrollo, ¿sí? Y esté adquiriendo cada vez más movimientos corticales voluntarios y se vayan perdiendo los movimientos involuntarios. Fíjense, un recién nacido, fíjense a los 3 meses y fíjense la transición. Fundamental, por ejemplo, en estas imágenes de acá, el predominio de flexión, la hipertonía, ¿sí? El ángulo popliteo, fíjense acá, ¿sí? Acá, ángulo popliteo. Alguien que está en esta posición es imposible con este ángulo y esta hipertonicidad que pudiese lograr desde el punto de vista del desarrollo, por ejemplo, una bipedestación o sentarse, ¿sí? Este, y justamente porque, no porque le falte estímulo, sino porque todavía falta maduración, ¿sí? A partir del segundo trimestre, el hipertono disminuye considerablemente. El ángulo popliteo de 90 grados se irá ampliando a los 120 grados, ¿sí? Esto, a medida que voy perdiendo el tono, empieza, perdiendo la hipertonía, perdón, empieza a estar más estirado y esto deja de tener un ángulo de 90 grados para pasar a ir ampliándose y alcanzar los 120 grados. Algo importante, ¿sí? En decúbito dorsal, ¿sí? Cuando está acostado boca arriba para que
decirlo de otra manera, el recién nacido, no, el lactante, ya en este segundo trimestre lleva las manos a la línea media, las junta, las toca entre sí, las vuelve a separar, las vuelve a unir, las lleva junto a la boca, las tiene mucho tiempo en ese lugar, las succiona una y otra vez en un proceso incesante de reconocimiento, ¿sí? Reconoce mucho y explora mucho a través de la boca, ¿sí? Fíjense, se empieza a ver las manos, las empiezas a descubrir, o sea, fíjense la información que va recibiendo a través de los sentidos, ese famoso input, esa famosa estimulación, súper importante para las conexiones neuronales, para aumentar el número de sinapsis, para una correcta maduración que nos va a permitir estar cada vez más desarrollado. Es decir, logra llevarse las manos a las líneas medias, perdió tono, encuentra más movilidad, ¿sí? Perdió hipertonía, perdón, encuentra más movilidad, se lleva las manos a la línea media, las ve, las observa, las junta, entran en contacto entre ellas, se las lleva a la boca, explora otro sentido, ¿sí? Las va explorando a través o a medida que las succiona, ¿sí? Estamos en una etapa donde el lactante recién está explorando y está reconociendo su propio cuerpo, ¿sí? Más adelante vamos a ver que vamos a mencionar y vamos a decir, bien, estamos terminando la etapa donde eh, explora mucho su cuerpo y ya empieza a explorar con su entorno, con el medio ambiente. También en el segundo trimestre, en decúbito ventral, se produce el balconeo, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen en decúbito ventral, cómo intenta levantar su tronco y mirar hacia el entorno que lo rodea. ¿Qué lo estimula a levantar su tronco y mirar al entorno que lo rodea? Lo mismo, estímulos sonoros, estímulos visuales, ¿sí? Fundamental la estimulación, ese input, ¿sí? Que va a permitir ir adquiriendo cada vez más maduración y desarrollo. A partir del quinto mes conseguirá, perdón, pararse en decúbito, pasarse, perdón, de decúbito dorsal a ventral y viceversa. Este nuevo hito motor fundamental para el dominio espacial de este niño, esta niña, se llama rolar. Es simplemente pasar de estar boca abajo a boca arriba y de boca arriba a boca abajo. Simplemente porque lo hace voluntariamente en función de los estímulos y porque su crecimiento y maduración se lo permiten, ¿sí? Entonces, balconeo, rolar, sostener la cabeza, ¿sí? Al colocar el tronco en vertical, uno lo sienta en ese momento con ayuda y logra sostener la cabeza, ¿sí? Sostén cefálico. Hacia el sexto mes va a alcanzar el trípode monomanual, es decir, se sienta pero con apoyo, ¿sí? Logra sentarse, pero necesita sí o sí estar apoyado en una mano. Las principales metas del segundo trimestre van a ser, para recordar, balconeo, adquisición de succión de evolución voluntaria, ¿sí? Hasta, sobre todo en el primer trimestre y sobre todo al principio del primer trimestre, la succión es un movimiento involuntario, de dominio subcortical. En esta etapa ya, sin dudas, es un movimiento voluntario, succiona cuando tiene ganas. Cuando no tiene ganas o habla a su mamá, supongamos que es frente a lactancia materna, deja el pecho, mira a mamá, ¿qué está diciendo mamá? La observa, contacto visual, sonrisa social probablemente, ¿sí? Medio precoz podría llegar a ser, perdón, medio de comunicación, ¿sí? Con su madre. Contacto visual, me vuelvo a el pecho y continúo con la lactancia materna. Fíjense ese movimiento de combinación de recibir información, sonoro, contacto visual y voluntariamente continuar con el proceso de succión de evolución. Continuamos algunas metas del segundo trimestre, trípode monomanual, ¿sí? Es decir, estar sentado y apoyado en una mano, rolar, es decir, pasar desde decúbito dorsal a decúbito supino o viceversa, en función de y con la intención de querer hacerlo, ¿sí? En función de recibir diferentes estímulos. Y también logra pasar, comienza a pasar objetos de una mano a la otra. Puesto un poco esto en imágenes, ¿sí? Fíjense,
Segundos trimestres, importante, balconeo, ¿sí? Muy buena imagen de balconeo. Probablemente acá, ¿sí? Donde estoy marcando con el mouse, haya algo que le llame la atención, ¿sí? Por ahí están haciendo ruido con esto, ¿sí? O es la voz de su madre, o es la voz de un hermano o una hermana mayor, ¿sí? Siempre, aparte de lo que venimos mencionando, muchas veces los pediatras notamos que desde el punto de vista madurativo y del desarrollo, los hermanos menores tienen muchísimo, muchísimo estímulo de sus hermanos o hermanas mayores, ¿sí? Muchísimos estímulos. Entonces, quizás los padres, las madres notan algunas pautas madurativas en esa tendencia inconsciente, no recomendada de comparar, de que algunos hitos son un poco antes en un hermano que en el otro, ¿sí? Mucho tiene que ver en esto el estímulo, y justamente el estímulo del hermano mayor, ¿no? Bien, acá el balconeo, ¿sí? Fíjense acá cómo toma un objeto, ¿sí? Esto probablemente haciendo ruido, moviéndose. En cuanto al objeto, fíjense acá, ¿sí? Un trípode, con una mano toma el objeto y con otra mano, ¿sí? Se apoya, trípode monomanual. Fíjense, a los 3 meses, un video. Fíjense, ¿no? Este es 3 meses recién cumplido. Se empieza a perder esa hipertonía típica del recién nacido. Ahí lograron ver que se sienta y comienza a tener sostén cefálico, ¿sí? Sostiene la cabeza. Está explorando su mano a través de la succión. Probablemente en esta etapa comience a estar en decúbito ventral y observa sus manos, las mira, las lleva a la línea media. Ahí el pediatra intenta y busca un balconeo que es muy incipiente todavía, ¿sí? Pero hay intento, ¿sí? De realizar algún tipo de balconeo. Es un lactante de 3 meses. Sostén cefálico, ahí pierde el sostén del tronco, ¿sí? Hay que sostenerlo. Bien. A medida que avanzamos, ya en el tercer trimestre, el ángulo popliteo llega a los 150, perdón, al finalizar el trimestre, llegando a los 9 meses. Esto le va a permitir alcanzar sus piernas, sus pies con las manos y recorrerlos hasta incorporarlos a su esquema corporal. Es decir, esa angulación le va a permitir tocarse las piernas, tocarse los pies, seguir explorando su cuerpo, ¿sí? Dijimos que en esta etapa está reconociendo y explorando mucho su cuerpo. En cuanto al desarrollo motor, ya va a comenzar a tomar objetos más pequeños, los ubica entre los dedos en el mismo plano y los mueve tipo llave francesa, ¿sí? Abriéndolo y cerrándolo hasta aprisionar un juguete. Esto se va a mencionar pinza digital inferior, se va a llamar pinza digital inferior, ¿sí? Em, Características típicas del tercer trimestre, etapa del Santarín, ¿sí? Cuando uno los pone, intenta ponerlos en bipedestación, parados, por decirlo de alguna manera, es como que tienden a saltar, ¿sí? A brincar, esa etapa del Santarín. Esa etapa propia es un hito madurativo propio del desarrollo, de la maduración. Adquisición de la sedestación sin trípode, es decir, se sienta sin necesidad de apoyar ninguna mano, ya puede estar sentado sin apoyo, le alcanza el sostén cefálico, el sostén de tronco, ¿sí? Y el ángulo popliteo y el resto del tono de su cuerpo para sentarse y con las manos si quiere estar jugando con objetos sin necesidad de estar apoyando las manos, características del tercer trimestre. Pasa un objeto de una mano a la otra, se lleva los alimentos a la boca, ¿sí? Uno le puede dar, no sé, eh, cuando se vea el módulo de nutrición, alimentación, en este tercer trimestre es una etapa donde ya comenzó la alimentación. Le puede dar
un pedazo de banana, ¿sí? Siempre la alimentación supervisada, ¿no? Y tiene la capacidad de llevárselo a la boca. Inicia la reptación voluntaria, ¿sí? Y dice reptación porque lo más conocido es el gateo y la mayoría de los nenes y las nenas gatean, pero algunos se trasladan o reptan, no sé, tipo soldaditos, por ejemplo, arrastrándose, o otros en su posición de sentado se desplazan arrastrándose con la cola, ¿sí? Por eso el concepto adecuado es la reptación voluntaria, si bien vamos a ver que la mayoría lo que adquieren en esta etapa para desplazarse es el gateo. La disminución del tono muscular, como dijimos, va a permitir un ángulo popliteo de 150 grados. Todos estos los principales hitos y características madurativas del tercer trimestre. Fíjense, en este video, 8 meses, sentada, sin apoyo, ¿sí? Comparado al video anterior, tono, sostén cefálico, sostén del tronco, súper madurado y desarrollado, ¿sí? Fíjense el contacto visual, ¿sí? Cómo mira hacia la persona que lo está filmando y probablemente le esté llamando. Cómo pasa su objeto de una mano a la otra, ¿sí? Cómo hace ahí justamente pinza digital inferior, ¿sí? Se vio en el anterior la forma de agarrar el objeto. Perdón, ¿sí? Y permanentemente se lo pasa de una mano a la otra sin necesidad, fíjense ahí claramente, ¿sí? Haciendo un trípode sin ningún tipo de apoyo. Ya en el cuarto trimestre, una vez bien conocidas todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Por el lactante en su proceso de desarrollo, ¿sí? En su exploración de las propias partes de su cuerpo, dejará de ser el centro de su atención y comenzará a ser mucho más atractivo el mundo circundante. Lo podrá investigar con facilidad, dado que a este momento ya sabe rolar definitivamente, aprendió a pasar de decúbito dorsal a sentado, es decir, estar acostado se sienta, ¿sí? Porque lo puede hacer voluntariamente. Se inclina, ¿sí? Con el tronco hacia adelante, logra extender sus brazos, sus manos y puede incluso agarrar los juguetes e ir gateando hasta alcanzar lo que le llama la atención de ese medio ambiente, lo que a través de los estímulos con un juguete luminoso, ruidoso, le llama la atención, ¿sí? Y va a buscarlo, va a explorarlo, ¿sí? En esta etapa, el- la maduración, el desarrollo, le permiten realizar estas tareas. Cuarto trimestre, bipedestación con apoyo a los 10 meses, es decir, parado, ¿sí? Antes veníamos hablando de sentado, ¿no? Bipedestación con apoyo a los 10 meses. Y poco después intentará deambular apoyándose en los barrotes de una cuna o unos muebles, ¿sí? Esto alrededor de los 10 meses. A los 11 meses ya utiliza pinza digital superior, ¿sí? Es decir, logra, ¿sí? Realizar ya no esos movimientos en paralelo tipo llave francesa, sino a tener un movimiento un poco más detallado desde lo fino. Alcanza la marcha con independencia muy cercana al primer año y continúa disminuyendo el tono muscular hasta que el ángulo popliteo alcance 180 grados, ¿sí? Esto es casi necesario, ¿sí? Es necesario alcanzar un ángulo popliteo y tener el tono adecuado para alcanzar una bipedestación, ¿sí? Es decir, para mantenerse parado. Es importante aclarar que las edades de estos hitos madurativos están dentro de un rango, no es que uno dice, bien, acá dice a los 12 meses la marcha. A ver, puede ser con un margen más o menos, ¿sí? No es estricto, ¿sí? Pero es en la cronología de la maduración y el desarrollo en que van apareciendo estos hitos madurativos. Metas del cuarto trimestre, de todo el cuarto trimestre. Gatea, parado, con o sin apoyo, comienza a deambular, hace pinza digital superior y se alimenta independientemente con una cuchara. Empieza ya a tomar el objeto y llevárselo a la boca. Metas, ¿sí? Hitos motores del desarrollo motor del cuarto trimestre. Fíjense en este video, ¿sí? Primero, bipedestación con apoyo. ¿Sí? Bipedestación, ángulo popliteo de 180 grados, claramente. Bipedestación con apoyo. Fíjense cómo comienza la deambulación con ayuda.
encuentra una dificultad, no suelta, sabe que se va a caer, sabe que se puede caer, ¿sí? No suelta la silla, busca ayuda, no la encuentra, probablemente el que está firmando le dice, resolvelo, sola, explorá, mira la cámara, ¿sí? Nunca pierde el apoyo en bipedestación, 11 meses, pega la vuelta y vuelve caminando y aprendiendo, desarrollando su deambulación con ayuda, ¿sí? Bien, resumiendo, primer año. Gradualmente disminuye la hipertonía muscular y comienza el control voluntario de movimientos antigravitatorios, hitos motores, control cefálico a los 3 meses, rolar a los 6 meses, gatear a los 9 meses y a los 12 meses la bipedestación. Acá, graficado, ¿sí? Con fotografías. De los 13 meses hacia los 2 años, ¿sí? ¿Qué va a empezar a suceder? Hacia los 15 meses logra subir y bajar las escaleras ya no gateando, sino caminando. Su marcha se torna más estable y requiere menos base de sustentación. Hace torres de 2 cubos, ya entrando en algunos detalles de la motricidad fina, del desarrollo motor fino, ¿sí? Y a los 18 meses afianza bien su marcha y está en condiciones de caminar llevando un objeto acompañante a la rastra, ¿sí? Muchas veces venga esa imagen de un nene caminando arrastrando con un hilo, no sé, un autito o arrastrando un muñeco, ¿sí? Es capaz de caminar arrastrando un objeto acompañante. A los 21 meses sube escaleras sin tomarse del pasamano, ¿sí? Acá habíamos dicho, ¿sí? A los 15 meses eso es con ayuda, a los 21 meses sube escaleras sin tomarse del pasamano, siempre apoyando el pie del segundo paso en el mismo escalón que el pie del primer paso. Continuando un poco con la motricidad, ya motricidad fina, arma torres de 5 cubos. Con sus manos puede, como decíamos, apilar torres de 5 cubos, usar una cuchara para alimentarse. Pasa, las páginas de cartón, esos libros de cartón, acorde a esta edad, ¿sí? Los pasas de una página a la otra. Fíjense, características 13 meses a 2 años, características de motricidad fina, ¿sí? Más puntual, 2 objetos en una mano, logra tener 2 objetos juntos en una mano, ¿sí? Empieza a hacer marcas con los lápices, 3 cubos, los mete en una taza, intenta comer solo, ¿sí? Hacia los 15 meses mete ya 9 cubos en una taza, logra armar la torre de 2 cubos, coloca píldoras, objetos en un frasco, ¿sí? Objetos, ¿sí? En un frasco. Hacia los 18 meses garabatea usando el puño, es decir, toma un lápiz, una lapicera y logra un crayón, logra hacer garabatos, ¿sí? Este, usa la cuchara, voltea, pasa las páginas de un libro. Hacia los 21 meses arma torres de 5 a 6 cubos. Fíjense esto de la motricidad fina, logra tapar o destapar un objeto, una botella, un frasco, enroscarlo, desenroscarlo, sabe y logra abrir los piricaportes. Fíjense, ¿sí? La autonomía que va logrando en este desarrollo, la independencia, ¿sí? Que lo va a hacer desenvolverse cada vez mejor de manera más independiente con el entorno que lo rodea. 2 años de vida. Comienza a correr y mejorar cada vez más el estilo de la carrera. Es decir, pasamos de marcha, de deambular a correr, ¿no? Es una forma de ambulación, pero un poco más acelerada, ¿no? Sostiene con seguridad un vaso con sus 2 manos. Toma los vasos con las 2 manos a los 2 años de vida. Hacia los 2 años y medio aprende a caminar en puntitas de pie y mantenerse en equilibrio parado en un pie solo, ¿sí? Puede armar torres hasta de 9 cubos, como habíamos dicho anteriormente. Características del segundo año de vida en cuanto a la motricidad fina, ¿sí? Optimiza y mejora lo de tapar, destapar, enroscar, desenroscar. Se lava las manos y se las seca, abre puertas, ¿sí? Encastra, ¿sí?
en algún juego de esos que son para encastrar, logra encastrar en cuanto a la motricidad fina, lo hace correctamente, ¿sí? Sea un rastre, un rompecabezas, ¿sí? Llena tazas con cubos, agarra una taza y mete los cubos adentro. Ya hacia los 2 años y medio usa lápices con el puño y en este caso logra un trazo vertical, horizontal y hasta logra copiar círculos. Fíjense la marcha corriendo de un nene de 2 años. Uy, perdón, acá. ¿Sí? Logra correr una marcha corriendo que va a ir optimizando y ahora vamos a ver hacia los 3 años cómo va optimizando esa forma de correr. ¿Sí? Este, mm, a los 3 años es donde aprenderá, ¿sí? Optimizará grandes hitos de la motricidad fina. Hace torres de muchos cubos, hasta donde quiere, hasta que alguno pierde el equilibrio y se cae, ¿sí? Aprende a vestirse y a desvestirse solo, hace círculos espontáneamente, ya no copiándolos, ¿sí? Pone adentro de los círculos componentes de la cara, ¿sí? Y finalmente le pone en forma de, mm, de dimensiones, ¿sí? Para completar la imagen de renacuajo, hace un dibujo, ¿sí? Un círculo, los ojitos, la boca y saca las extremidades, como si fuesen las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Se le denomina renacuajo. Fíjense, vestirse y desvestirse solo a los 3 años, pero es la etapa donde se desarrollan y optimizan los grandes hitos de la motricidad fina. 3 años. 3 años de vida. Torre de 9 cubos o hasta donde quiere que se le caen, se viste y se desviste solo, ¿sí? Logra prenderse y desprender un botón, ¿sí? Construye bloques, puentes, hace círculo, copia, renacuajo, ¿sí? Repasando, principales actividades motoras de 1 a 3 años de vida. Se para solo, comienza a dar pasos, sube escaleras gateando, a los 2 años corre, como vimos en el video, continuando sube y baja agarrando, escaleras, perdón, agarrándose, ¿sí? Con ayuda, lanza la pelota ya, empezando con movimientos segmentarios, a los 3 años salta con los pies, se para en un pie, baja las escaleras ya a los 3 años y medio alternando los pies y comienza a andar en triciclo. Un montón de pautas y hitos madurativos podríamos seguir mencionando, ¿no? Fíjense, a los 3 años esta nena, cómo tiene un correr, ¿sí? Mucho más optimizado en cuanto a los movimientos segmentarios que como veíamos recién en el niño de 2 años, ¿no? 3 años y medio, dijimos, a los 3 años principal, hitos madurativos de optimización de motricidad fina. Fíjense, aprendiendo a tocar la guitarra. Entre 4 y 5 años, periodo preescolar, principales características. ¿Sí? ¿Qué va a ser la principal característica? Que van a comenzar a mejorar la coordinación visoespacial y el equilibrio. Se eliminan gradualmente las incinencias, dejando lugar a los movimientos con mayor independencia segmentaria, ¿sí? Es decir, logro estar en bipedestación, puedo tomar una pelota, una bola con la mano, y si querés, y si se quiere, perdón, el individuo, ¿sí? Con una buena coordinación visoespacial, tener mayor independencia segmentaria y tomar esa pelota y arrojarla, ¿sí? Optimizando su movimiento segmentario, por ejemplo, en su brazo derecho. Fíjense, 4 años y medio, independencia segmentaria, 4 años y medio. Fíjense que lo tapé un poco, ¿no? Ahí va de vuelta, ¿sí? De bipedestación, movimiento segmentario, arroja la bola, ¿sí? Después festeja. Bien. Principales actividades motoras a partir de los 4 años. Salta en un pie, baja escaleras alternando. Comienza a trepar. Hacia los 5 años hace equilibrio en punta de pie. Salta con los dos pies
y camina haciendo equilibrio talón punta, es decir, apoyando el talón, ¿sí? Como punta de pie, camina haciendo equilibrio. Entre 6 y 11 años, periodo escolar, principales características. En esta etapa adquieren mayor dominio del control de sus movimientos a partir del equilibrio, lo cual le va a permitir desarrollar actividades tales como aprender a andar en bicicleta, aprender a patinar, ¿sí? Optimizar andar en bicicleta, optimizar patinar, logrando un correcto equilibrio. Le va a permitir realizar deportes con mayor habilidad. Fíjense, ¿no? Andar en patineta, andar en patines, ¿sí? Súper importante en esta etapa, ¿sí? Los juegos colectivos, la interacción social, el equilibrio acá al niño, ¿sí? Entre 6 y 11 años andando en bicicleta. Entre 13 y 18 años, etapa de pubertad, adolescencia, principales características. Mejora su coordinación dinámica general, optimiza el desarrollo, además acá de la coordinación, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el equilibrio. Mucho desarrollo, ¿sí? Aumenta la velocidad y la precisión de la realización de los movimientos. Realiza deportes con precisión, ¿sí? 18 años, ¿sí? Una edad entre 3 y 18 años donde la coordinación, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la velocidad, ¿sí? Están desarrolladas o desarrollándose en su máxima expresión. ¿Sí? Fíjense acá, principales actividades deportivas, ¿no? Salto en alto, eh, em, coordinación del movimiento con una pelota pasando los conos, jugar al básquet, ¿sí? Precisión, equilibrio, fuerza, velocidad, ¿sí? Y acá entramos en otros conceptos, ¿sí? Habiendo ya repasado la mayoría de los hitos o pautas madurativas desde el nacimiento hasta los 18 años. Y vamos a mencionar a lo que se denomina teoría de fases sensibles. Fases sensibles, es decir, fases em, óptimas desde el punto de vista de la oportunidad, ¿sí? Para promover el estímulo de actividades motoras, ¿sí? Que se van a ir produciendo desde el nacimiento recurriendo al juego como principal estrategia, ¿sí? Fíjense acá, parado apoyándose, estar en 10 meses, 11 meses, 9 por ahí, ¿sí? Pero todo lo que es el desarrollo motor, ¿sí? Desde el nacimiento a lo largo del crecimiento, recurriendo al juego como principal estrategia, ¿sí? Todo es juego. Y acá estamos desarrollándonos, estamos creciendo, estamos adquiriendo habilidades a través del juego. Iniciación deportiva, ¿sí? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el niño aprende destrezas básicas de un deporte, otra vez mediante el juego y de acuerdo a sus capacidades y habilidades, ¿sí? Muchas veces las condiciones biológicas, ¿sí? Son diferentes entre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, esta condición biológica probablemente es diferente a esta, ¿sí? Fíjense, optimizar al máximo acá el estímulo medioambiental, esta capacidad de desarrollo, de lograr fuerza, equilibrio, juego compartido, ir desarrollando a través del juego. Hablamos de fases sensibles y dijimos fases en las que es óptimo, ¿sí? Son óptimas para desarrollar ciertas destrezas, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estas? Van a ser edad o rango etario, perdón, donde se manifiesta el mejor momento biológico desde la maduración para desarrollar ciertas capacidades y entrenamientos. ¿Cuáles van a ser estas capacidades? Pueden ser capacidades coordinativas o capacidades condicionales. En cuanto a las capacidades coordinativas, van a ser las capacidades para organizar, regular y controlar el movimiento. ¿Cuáles van a ser ellas? El equilibrio, la sincronización, la orientación y el ritmo. Y las capacidades condicionantes van a ser las que determinan cambios orgánicos, ¿sí? Determinan cambios orgánicos, velocidad, flexibilidad, resistencia y fuerza. ¿Cuándo es el mejor momento para desarrollar estas capacidades coordinativas o condicionantes? ¿Cuándo es el momento más sensible para optimizar ya sea el equilibrio, la velocidad, la flexibilidad, la fuerza?
Bien, hay momentos determinados para ello, se le denominan fases sensibles. Y fíjense acá, qué capacidad motora, ¿sí? De acuerdo a capacidad coordinativa condicionante, y qué etapa preescolar, prepuberal, puberal o pospuberal, para dividirlo a grandes rasgos. Fíjense, para desarrollar la velocidad se inicia en preescolar, ¿sí? Se desarrolla en la etapa prepuberal y se comienza a intensificar en la puberal y en la pospuberal. Ahora fíjense el adquirir fuerza, fuerza de resistencia, fuerza máxima, fuerza de hipertonía muscular. En la etapa preescolar no aparece. Fíjense que los momentos más sensibles para el desarrollo de la fuerza rápida, fuerza de resistencia, hipertonía, en la etapa prepuberal, el inicio, ¿sí? El desarrollo, se comienza a intensificar en la etapa puberal para intensificarse aún más en la etapa pospuberal. La coordinación de los movimientos, la flexibilidad de los movimientos, ¿sí? Un inicio y desarrollo, ¿sí? En la etapa preescolar, fíjense que de la velocidad era solo inicio, ¿sí? Acá es inicio y desarrollo para comenzar a desarrollarse e intensificarse en la etapa prepuberal y ya en la etapa puberal y pospuberal intensificar, ¿sí? El entrenamiento de este desarrollo, si se quiere, ¿sí? Este, y fíjense, en la etapa preescolar, educación del movimiento a través del juego. Ya en la etapa prepuberal y puberal, la iniciación deportiva generalizada y en una etapa pospuberal, ¿sí? La especialización deportiva. Espero haber sido lo más claro posible. Eh, Probablemente han quedado algunas dudas o algunos términos o conceptos que deberán ser reforzados en función de la bibliografía y la literatura sugerida, y obviamente las dudas a través de- del laboratorio, si quedó alguna, o principalmente a través del campus, a mí o a cualquiera de los docentes de NSD. Que tengan un buen día y muchas gracias.